Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que sé que ha estado en la mente de muchos de ustedes, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a meternos de lleno en la relación entre Kerem y Hande, dos nombres que resuenan con fuerza y que, como bien dice nuestro título, parecen vivir sus propios problemas en el paraíso. Vamos a desentrañar la verdad detrás de su relación, analizando los rumores, las pistas y lo que realmente podría estar sucediendo entre ellos. Si eres fan de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente te encanta el drama de las celebridades, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos en todo esto, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que se han convertido en sinónimo de éxito, carisma y, por supuesto, de una química que trascendió la pantalla. Desde que protagonizaron juntos la exitosísima serie Sen Kalkam, su conexión fue innegable, cautivando a millones de fans en todo el mundo. Al principio, como suele pasar con parejas que comparten tanta intensidad en la ficción, los rumores de que su relación iba más allá de la amistad empezaron a circular. Y vaya si circularon. Las redes sociales ardieron, los foros de fans se llenaron de especulaciones y cada pequeña interacción entre ellos se analizaba con lupa. Al principio ambos optaron por el silencio, o por respuestas ambiguas que, lejos de apagar las llamas, las avivaban aún más. Era esa etapa en la que el misterio es el rey, y cada foto juntos, cada comentario liqueado, cada aparición pública se convertía en una pieza más del rompecabezas. Pero el tiempo, amigos, tiene una forma peculiar de revelar las cosas. Con el paso de los meses, la relación entre Kerem y Hande se volvió cada vez más pública, o al menos, más aceptada por ellos mismos. Vimos imágenes de sus vacaciones juntos, de celebraciones familiares, de gestos de apoyo mutuo en sus carreras. Parecía que efectivamente el amor había florecido entre las estrellas, y los fans, que ya habían apostado por esta pareja desde el principio, celebraron con júbilo. Se les veía felices, cómplices, disfrutando de su amor ante los ojos del mundo. Las revistas del corazón los anunciaban como la pareja del momento, y para muchos, su historia se convirtió en una especie de cuento de hadas moderno. Sin embargo, como bien sabemos, en el mundo de las celebridades, la tranquilidad rara vez dura para siempre. Recientemente han surgido informaciones y rumores que sugieren que la relación entre Kerem y Hande podría estar atravesando dificultades. Aquí es donde entra nuestro análisis de problemas en el paraíso. ¿Qué está pasando realmente? Los murmullos apuntan a diferentes direcciones. Algunos sugieren que las agendas laborales tan apretadas y las largas distancias que a veces los separan han empezado a hacer mella en su relación. Es un desafío clásico para cualquier pareja, y más aún cuando eres una figura pública con compromisos internacionales. Otros rumores hablan de diferencias irreconciliables, de prioridades que han comenzado a divergir. Y por supuesto, no podemos olvidar la presión constante de los medios y del público, que puede ser abrumadora para cualquier relación, por muy fuerte que sea. Es importante recordar que en muchas ocasiones, lo que se publica en los medios o lo que se rumorea en las redes sociales no siempre refleja la realidad completa. Las especulaciones a menudo se basan en detalles mínimos, en fragmentos de información sacados de contexto o simplemente en deseos de los fans. Sin embargo, cuando los rumores persisten y provienen de fuentes que hasta ahora han demostrado ser fiables, es natural que generen preocupación y curiosidad. Hemos visto a Kerem y Hande dar un paso atrás en cuanto a la exposición pública de su relación, y esa discreción, aunque comprensible, también alimenta la especulación. ¿Están intentando proteger su espacio personal de la constante mirada del público? ¿O es una señal de que las cosas no van tan bien como solían ir? Analicemos algunos de los indicios que han surgido. Por ejemplo, la aparente ausencia de interacciones públicas recientes entre ellos en redes sociales ha sido notada por los fans más observadores. Comparado con antes, donde cada me gusta o comentario era una noticia, ahora hay un silencio relativo. Esto para muchos es una señal de alarma. Además, han surgido algunas declaraciones de amigos o personas cercanas a la pareja que, de forma veloz y a menudo sin querer, dejan entrever que hay tensiones. No se trata de acusaciones directas, sino de comentarios que hablan de un momento de reflexión, o de cambios en el panorama. Otro factor a considerar es la distancia. Hande ha estado pasando mucho tiempo en el extranjero, trabajando en proyectos internacionales, y Kerem, aunque también
N con compromisos, ha estado más centrado en Turquía. Mantener una relación a distancia es un reto para cualquiera, y más aún cuando ambos están en la cúspide de sus carreras y sujetos a horarios de rodaje extenuantes y constantes viajes. ¿Podría esta separación física estar creando grietas en su conexión? Es una posibilidad muy real. Sin embargo, también debemos ser cautelosos y no saltar a conclusiones precipitadas. El mundo del entretenimiento es volátil y las dinámicas de las relaciones pueden cambiar rápidamente. Lo que hoy parece una crisis, mañana puede ser un malentendido que se supera. Quizás Kerem y Hande simplemente han decidido darle un nuevo enfoque a su relación, priorizando su privacidad y su bienestar individual ante la presión mediática. Tal vez están pasando por una fase más tranquila, una etapa en la que prefieren disfrutar de su vínculo lejos de los focos, lo cual para muchas parejas es un signo de madurez y de fortaleza. Hemos visto a otras parejas de celebridades pasar por fases similares, donde los rumores de ruptura o de crisis se intensifican y luego, de repente, reaparecen juntos y más fuertes que nunca. A veces, la presión externa puede unir más a una pareja si están decididos a superar los obstáculos juntos. Otras veces, lamentablemente, la presión puede ser demasiado y llevar a la separación. Hasta ahora, ni Kerem ni Hande han hecho declaraciones oficiales y contundentes sobre el estado actual de su relación. Esto, como mencioné, deja un gran vacío que es rápidamente llenado por la especulación. Y es precisamente esa falta de confirmación o negación explícita lo que mantiene viva la duda y la intriga. Están juntos pero atravesando un momento difícil. ¿Han roto pero prefieren mantenerlo en privado? O quizás los rumores son simplemente eso, rumores, y su relación sigue tan sólida como siempre, pero con un enfoque diferente hacia la privacidad. Lo que sí es innegable es el impacto que tienen Kerem y Hande en sus seguidores. La devoción de sus fans es inmensa, y cualquier noticia sobre su vida personal genera una onda expansiva de comentarios, opiniones y deseos. Para muchos su historia de amor en Senkalkapm se convirtió en una especie de fantasía, y ver que esa fantasía podría estar tambaleándose genera una genuina tristeza o preocupación. Es crucial al abordar estos temas recordar que detrás de las figuras públicas hay personas con emociones y vidas privadas. Por mucho que admiremos a Kerem y Hande como artistas, también debemos respetar su derecho a la privacidad. Las especulaciones pueden ser fascinantes, pero también pueden generar un ambiente de hostilidad o presión innecesaria para las personas involucradas. En resumen, la verdad de la relación entre Kerem y Hande, al menos por ahora, sigue siendo un enigma rodeado de rumores y especulaciones. Lo que comenzó como una química innegable en la pantalla, que traspasó a la vida real, parece estar atravesando una fase de cuestionamiento público. Las posibles causas van desde las exigencias de sus carreras y la distancia, hasta diferencias personales. Sin embargo, la ausencia de confirmación oficial nos deja en un limbo de incertidumbre. Lo único que podemos hacer es observar, esperar y, sobre todo, respetar su privacidad mientras navegan por esta etapa, sea cual sea. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy sobre Kerem y Hande. Espero que este vídeo les haya parecido intrigante e informativo, y que les haya ayudado a tener una perspectiva un poco más clara sobre los recientes rumores. Como siempre, sus opiniones son súper valiosas para nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que están atravesando dificultades? ¿O creen que son solo especulaciones mediáticas? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Dejen volar su imaginación y compartan sus teorías. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, no duden en darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos motiva muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, o que simplemente disfruten del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.